Dialogando con el padre Raúl Sánchez, Evangelio según San Juan, capítulo 3, 16 al 21. Es el evangelio que se va a proclamar el día miércoles 14 de abril del año 2021. Dice así este extracto de este evangelio: Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Para que quien cree en Él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado, por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Esto requiere un juicio. La luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues el que obra el mal odia la luz y no va a la luz, no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. Pero el que hace la verdad va a la luz, para que se vea que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. Mire qué interesante este corto texto. Y aquí hay algo que quiero resaltar para no demorarme en este video. Cuando Jesucristo habla diciendo, así amó Dios al mundo, vamos a mirar cómo lo amó. Le dio al Hijo único para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así ama a Dios. Quiere que tengamos vida eterna. Y para que tengamos vida eterna, envió a su único Hijo. Punto. ¿Quiere tener vida eterna? Pues ahí va usted comprendiendo. Sí quiero tener vida eterna. Pues entonces, si quiere tener vida eterna, entonces usted va a tener que creer en Cristo Jesús. No como obligación, sino como experiencia. Porque si usted cree en Dios, así amó Dios al mundo. Entonces pregúntele a un musulmán, ¿usted cree en Dios? Sí, claro. ¿Cómo no va a creer en Dios? Señor judío, señor rabino, usted, rabino, el de los... Sí, ese. ¿Usted cree en Dios? ¿En Dios Yahvé? Sí, bien, así me gusta. ¿Quiere saber cómo Dios lo ama a usted y ama al musulmán? Porque el musulmán también cree en Dios. Señor musulmán, usted cree en Dios, ¿cierto? En Alá. Y usted cree en Dios Yahvé. Ah, qué maravilla. Ese es su Dios. ¿Quiere saber cómo ama Dios al mundo? ¿Sí? Bien. Le dio al Hijo único para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cómo dice? ¿Que cuál hijo? Señor judío, ¿que cuál hijo? Perdón, señor musulmán, ¿qué me está diciendo? ¿Que cuál hijo? Así, aquí, ya le voy a responder porque aquí la palabra del Señor dice, para que quien cree en Él no hay juicio. ¿En quién? En el Hijo. En cambio, el que no cree ya sea condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. ¿Cómo dice? ¿Que cuál es el nombre? Jesús. Sí, señor musulmán. Que usted pregunta que qué, que cuál es el nombre. Jesús de Nazaret. Ese es el Hijo único de Dios que fue dado al mundo para que todos tengamos vida eterna. Dar al mundo, no al mundo católico, no, a todo el mundo. En el mundo está usted, judío, y en el mundo está usted, señor musulmán. Es Cristo Jesús. Si no predicamos a Cristo Jesús, ¿qué estamos haciendo? En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Ni los musulmanes creen en el Hijo único de Dios, que es Jesús, ni los judíos creen en el Hijo único de Dios, que es Jesús. Ese es su nombre, Jesús de Nazaret. Por eso en las predicaciones, ¿no? Estas que son tan de diálogo interreligioso, según la Nostra Aetate del Concilio Vaticano II, pues hablar de Dios, hablar de Dios. Pues el musulmán cree en Dios y el judío cree en Dios.
Dios Yahvé y el otro en Alá. Pues digamos que el nombre pues varía según el idioma, ¿no? La cuestión es que la realidad, concepto de Dios, ¿no?, nos lo revela Cristo Jesús. Y ese Cristo Jesús es el Hijo único de Dios, el cual Dios lo entregó para que todos los hombres se salven. Y es necesario recordar ese nombre, ¿no? En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. ¿Cómo es que se condena? Las personas se pueden condenar. Así de sencillo. Por no creer en Jesús, que es la luz del mundo. No se quiere predicar a Cristo Jesús. No se quiere hablar de Cristo Jesús. Hay un miedo. Y como nos enseñan pues que todas las religiones son iguales, que al fin y al cabo que el Señor ha permitido las religiones en todas partes porque es el querer de Dios. Entonces uno dice, oiga, perdóneme un segundo. Entonces la sangre derramada en la cruz, ¿qué sentido tiene? Si un satánico, porque el satanismo hoy es una religión y no podemos excluir a los satánicos, perdón, porque eso es ser prácticamente una persona que discrimina y es intolerante frente a otras religiones. Y no podemos hacer eso, ¿no? Pues ¿cómo podemos hacer? Si este mundo nos ofrece tanta riqueza a nivel espiritual, porque la misericordia del Señor acoge a todo el mundo. Y el satánico no hace parte del mundo, pues entonces ¿cómo lo vamos a excluir? No, eso es lo que nos están metiendo, es que no se sostiene y nadie resiste. Alguien serio no resiste esas afirmaciones. No, hermano. O vamos con Jesús o no vamos. O recogemos con Jesús o hacemos o desparramamos. ¿Por qué no se quiere hablar de Jesús? Porque si hablamos de Jesús, el diálogo interreligioso, es decir, con otras religiones, no puede llevar efecto. Porque los judíos no van a aceptar a Jesús como el Hijo único de Dios, que precisamente por eso fue que lo mataron, por cuando Jesucristo decía este tipo de cosas. Y los musulmanes, Cristo Jesús es uno más de tantos profetas. Pero Dios, por favor, rechazan la luz, rechazan la verdad. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Simplemente quiero decir cómo está la situación por allá en Europa, concretamente en Alemania, y cómo algunos funcionarios católicos, entre comillas, que están de acuerdo con los obispos, por ejemplo el obispo de Essen, el obispo presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, el obispo Batzin, como algunos funcionarios, por ejemplo una señora llamada Birgit Mock, que dijo esta respetada dama respecto a el no de las bendiciones a las parejas de mismo sexo, que obviamente por cuestión de orden natural y de enseñanza de la Iglesia del mismo Señor Jesucristo, pues obviamente no se pueden bendecir, no se puede bendecir el pecado. Entonces, ¿qué dijo esta respetada dama? ¿No? Dijo lo siguiente, que la prohibición del Vaticano es incompatible con nuestra imagen de hombre de Dios. Y exigió, como ha hecho Georg Batzin, el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, ¿no?, y otros líderes de la Iglesia en Alemania, una revisión de la doctrina de la Iglesia y al respeto a las uniones homosexuales. O sea que esto es una falta de respeto, lo que la Iglesia dice en cuanto a las bendiciones. La Congregación para la Doctrina de la Fe está irrespetando a estas uniones. Prácticamente el clero, un amplio sector de la Iglesia Católica, está irrespetando a estas personas. Y esta dama dice que el Vaticano, que esa decisión de no en el Vaticano, pues prácticamente va en contra de lo que ellos consideran la imagen de hombre de Dios. Pues entonces, de acuerdo a estos criterios de esta respetada dama, pues ¿por qué no le abrimos las puertas
de todo a todos estos hombres que tienen esta inclinación. Porque parece que es la imagen del hombre de Dios, por lo menos en Alemania. Entonces, y dejar de sufrir tanto dentro del proceso de formación para detectar a ver quién tiene esa inclinación y quién no. Pues se abren las puertas de los seminarios en todo el mundo, y como es la imagen de hombre de Dios, no. Pues, ¿por qué digo esto? Porque si alguien se opone a las bendiciones entre personas del mismo sexo, se opone al pecado, entonces es una persona que va en contra de lo que en realidad debe ser un hombre de Dios. Entonces, ¿por qué no permitir que estos hombres de Dios, ¿no?, pues, que bendicen, es porque están de acuerdo con eso? Y si están de acuerdo con eso, siendo heterosexuales, pues ¿por qué no permitir el acceso de aquellos que sí ya son, y entonces van a encajar mucho mejor, ¿no?, y van a bendecir con mayor convicción? Así como nosotros los heteros estamos muy convencidos del plan de salvación desde un principio, que Dios los creó hombre y mujer. Eso es una cuestión tremenda. Y así como piensa esta dama, piensan muchas damas y muchos caballeros. Por allá en Alemania, en Europa, en España, todos estos países europeos, que estoy enunciando algunos, la cosa está así. Y por acá, en nuestros contextos norteamericanos, la cosa va para allá. Va para allá. Entonces, no podemos cerrar los ojos y decir que no pasa nada, que eso es allá. No, esto es un revolcón y un conato de cisma, la cosa más pavorosa. ¿Por qué? Porque yo sé que muchos obispos, no aquí en los Estados Unidos, mi obispo no está de acuerdo con ese tipo de cosas, de pensamientos, ¿no? Porque no son los que corresponden a la iglesia, a la enseñanza de la iglesia. No, tenemos unos criterios de orden ético, nos ceñimos al catecismo de la Iglesia Católica, y el catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales que hacen referencia a esta situación de personas que prefieren el mismo sexo, el catecismo dice que que no debe existir ningún tipo de discriminación frente a estas personas, que los debemos amar, que los debemos acoger y respetar. Eso hace la Iglesia, pero que en ninguna manera va a aceptar, ¿no?, unas uniones o unos actos que son intrínsecamente desordenados. El acto, ¿no?, sexual entre personas del mismo sexo es un acto intrínsecamente desordenado, porque va en contra de la naturaleza del ser humano, porque no ofrece ningún tipo de complementariedad sexual ni humana, y porque están cerrados a la vida. Por eso la Iglesia Católica incomoda tanto a estos grupos, pero de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque eso que la Iglesia Católica dice y expresa de manera clara en el catecismo de la Iglesia, en su catecismo, pues es tan contundente que cómo ir en contra de eso. Entonces, usted está viendo que dentro de la misma Iglesia, estos obispos van en contra de esos numerales 2397, 2398 y 2399 del catecismo de la Iglesia, y por eso dicen que hay que revisarlos, que hay que hacer toda una relectura. ¿Y por qué? Si eso que dice la Iglesia en esos numerales del catecismo está fundamentado en la palabra del Señor, en la antropología misma de la persona humana, en la realidad psicológica, biológica de la persona humana. Y por eso sabemos la diferencia entre varón y mujer.
Pero hoy se habla siempre de igualitarismo, de igualdad y cosas de esas, ¿no? Una maraña y una tergiversación de lo que el Señor quiere en su palabra. Y el que el Señor enseña en su palabra, más bien. Ya no existe diferencia entre judío, griego, esclavo, libre, varón y mujer, por estar en Cristo Jesús. Es decir, que Cristo nos da a nosotros esa dignidad. Ahí donde está la igualdad. Una cosa es la igualdad y otra cosa es el igualitarismo, ¿no? Que no es lo mismo. En Cristo todos nos hacemos hijos de Dios, en Cristo, y por eso somos iguales, porque tenemos la misma dignidad, el mismo respeto, los mismos derechos. Pero no quiere decir que entre nosotros no existan diferencias. En Cristo somos iguales porque Cristo va a amar a todos por igual. No va a amar más al judío que al griego, ni al católico que al protestante. No. Ni va a amar más a un hetero que a un homo. No. Todos por igual. Pero entre nosotros existen diferencias. Y eso no lo podemos desconocer. Por eso es tan incómoda la palabra del Señor para todos estos grupos de pensamientos e ideologías, ¿no? Que buscan prácticamente hacer un proceso de transhumanización de la persona, desnaturalizar a la persona, creándole otra naturaleza, entre comillas, ¿no? Para poder meter ahí, colgar todas sus basuras ideológicas, ¿no? Y espantosas, para poder hacer una nueva sociedad, crear una nueva cultura dentro de esta historia. Esto es muy complicado. Esto no es simplemente de que sí, es que la iglesia debe ser así, o es que no es tan grave porque es que estos grupos son así. No, esto es tremendo, porque está movido por personas, grupos que están interesados en cambiar, ¿no?, a la sociedad, a la cultura. Esto es más complejo de lo que usted se imagina. Sí, y tenemos que decir lo que decimos siempre nosotros sacerdotes, ¿no? Hay que orar, hay que confiar. Sí, esas cosas, esos son verdades de perogrullo, ¿no? Que un católico tenga que decir, es que tenemos que orar, hermano. Sí, es que decirlo hasta es necio, ¿no? Sabemos que tenemos que orar, pero también tenemos que decir que tenemos que actuar. Tenemos que actuar. Tenemos que hablar, tenemos que decir, tenemos que estar alertas, estar atentos. Levántate de los muertos tú que duermes, dice San Pablo. No nos podemos dormir, aunque nos quieran inocular con la anestesia, ¿no? Con ese narcótico, ¿no? La misericordia. Hay que ser misericordioso. Eso es como decir, no digas nada, quédate tranquilo, como un quietismo, ¿no? No digas nada, no te alteres, deja que todo pase, esto va a pasar, tranquilidad, orad y orad nomás, no digas nada, no hables, no vociferes, no anuncies, no, hay que tener misericordia. El amor se manifiesta de una manera privilegiada en la oración. Orar. Los invito a orar. Pero no digan nada. No formen grupos de diálogo, de profundización, de estudio. No traten de convencer a los otros. No. Callad. En el silencio encontrarás la voz de Dios. Haced silencio. Mientras los demás están cabalgando y formando una guerra encima de nosotros, y nosotros cuando nos demos cuenta que significa despertad tú que duermes. Levántate de los muertos. Mirad que estos tiempos son difíciles. Es lo que nos dice San Pablo. El Señor no nos dio un espíritu de timidez, sino
de sabiduría, de buen juicio, de amor. ¿Qué es lo que pasa? Sean mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Mire que los mando como ovejas en medio de lobos. Cuidado, porque el diablo como león rugiente anda rondando buscando a quien devorar. Resistirle, sirves en la fe. Esas son palabras del Señor que son muy distintas a las que nos están enseñando hoy. ¿Ven? Que el Señor lo bendiga, dialogando con el Padre Raúl Sánchez.